Es esa llamada otra vez. La pantalla del móvil ilumina la oscuridad de la medianoche con un brillo azul pálido. Ya estaba despierta incluso antes de que sonara el tono de llamada. Son las 3 a.m., a esta hora habitual, como siempre. Lo siento, pero Michelle ya no es la voz del gerente del bar de Tully. Su tono lleva algo de sinceridad en la disculpa, pero solo es una formalidad. Respondo de la misma manera. Estaré allí. Mientras me pongo los zapatos, cuento cuántas veces ha sucedido esto desde principios de año. ¿La cuarta vez? No, tal vez la quinta. Perdí la cuenta del número exacto. Una hermana de 37 años siendo recogida por su hermana menor de 35. De alguna manera, ya nos habíamos acostumbrado a este arreglo tan extraño. Mientras conduzco, reflexiono sobre mis recuerdos con mi hermana, nacidas de los mismos padres, criadas en la misma casa. Aunque bien podríamos ser de planetas diferentes, esta diferencia ya era evidente durante nuestros días escolares. Yo encontraba mi lugar en la esquina de la biblioteca, pasando las tardes encerrada en el laboratorio de computación. Escribir código era mucho más cómodo para mí que conversar con otros. Programar tiene reglas claras para cada entrada, a diferencia de las relaciones humanas. Es una salida lógica, sin ambigüedad, muy diferente a las relaciones humanas. Michelle, por otro lado, siempre estuvo en el centro de atención en la escuela. Su vida era como una actuación interminable, arrojando petardos en los baños, causando caos. Incluso ser suspendida parecía para ella una insignia de honor. Nuestros padres llamaban a su comportamiento único y creían que, eventualmente, se volvería sensata. Es simplemente apasionada, decía mi madre, su frase favorita, y no ha cambiado ni un poco, incluso después de 20 años. Pero esa pasión adquirió formas más peligrosas a medida que crecimos. Mientras yo obtenía un título en informática en el MIT y construía una carrera como ingeniera de sistemas en un proyecto de comunicaciones satelitales del gobierno, el currículum de Michelle tenía otra historia. No enlistaba logros académicos, sino arrestos. Para ella, disfrutar la vida significaba peleas en bares o aventuras imprudentes con extraños, a veces incluso violando la ley. Eres realmente aburrida, ¿sabes? Me decía cada vez que me veía pasar mis vacaciones escribiendo código o ensamblando un nuevo teclado mecánico. Decía eso, pero la vida que ella llamaba aburrida estaba llena de tensión y responsabilidad. Como ingeniera de sistemas involucrada en proyectos confidenciales del gobierno, mi vida siempre estaba bajo escrutinio. Durante las renovaciones regulares de mi autorización de seguridad, todos los aspectos de mi vida eran investigados. Las relaciones familiares no eran una excepción, y la existencia de Michelle siempre representaba un riesgo para mi carrera. La última Navidad marcó el inicio de una ruptura definitiva en nuestra relación. La reunión familiar fue más tensa de lo habitual porque Michelle había dicho que traería a su nuevo novio. Mamá estaba emocionada preparando un pavó, y papá abrió una botella de vino especial, como si este día pudiera cambiar algo. Sin embargo, Michelle llegó sola, borracha, diciendo que no había podido traer a su novio. En cuanto entró, comenzó a servirse un trago del vino que papá había abierto, ignorando las miradas preocupadas de mamá y las severas de papá. ¿No has tenido suficiente de mis palabras?, dijo Michelle con una sonrisa desafiante. Aquí vamos, la conferencia perfecta de la hermana agregó, burlándose. La cena se convirtió en un desastre. Michelle no tocó la comida, solo siguió bebiendo vino. De repente, se levantó de la mesa. Me dirigí a la entrada. Es Navidad. Voy a ver a unos amigos, dijo Michelle. Cuando papá intentó detenerla, me di cuenta de que tenía las llaves de mi auto. Las había sacado de mi bolso sin permiso. No planeas conducir, ¿verdad? Me levanté de inmediato. Es demasiado peligroso manejar en esas condiciones. Cállate, gritó Michelle. No es asunto tuyo, es mi vida. En ese momento, estábamos forcejeando en la entrada, yo tratando de recuperar las llaves y Michelle agarrándolas con fuerza. Nuestros padres solo gritaron basta, pero, como de costumbre, no hicieron nada concreto. Finalmente, logré recuperar las llaves, pero, llena de ira, Michelle salió furiosa. Afuera, tuvo una discusión con un vecino en el estacionamiento, y alguien llamó a la policía. Cuando llegaron, les expliqué la situación y, de alguna manera, logré calmar las cosas. No podía creer la actitud de mis padres. Si fueras un poco más flexible, dijo mamá, mirándome como si yo tuviera la culpa, también debes considerar los sentimientos de tu hermana. Levanté la voz, incrédula, estaba a punto de matar a alguien, conduciendo ebria, y aún así yo soy la mala.
Papá intervino, agotado. Ustedes, hermanas, deberían entenderse mejor. Esa noche, cuando regresé a casa, solo podía pensar en lo absurdo de todo lo que había pasado. Al principio, sentí que el concepto de familia era como una pieza de cristal que se agrietaba lentamente. Después del incidente de Navidad, la vida de Michelle se convirtió en un caos aún mayor. Al menos 2 veces por semana recibía una llamada de algún bar y, a veces, también de la estación de policía. Su historial de arrestos se acumulaba como una triste colección de medallas. La respuesta de mis padres siempre era la misma: justificaban las acciones de Michelle y me pedían comprensión, como si el colapso de la vida de mi hermana fuera mi responsabilidad. Entonces, a medianoche, un visitante inesperado cambiaría por completo mi vida. El timbre sonó a las 2 de la mañana. Mirando por la mirilla, vi a Michelle con una expresión inusual. Había desaparecido su actitud habitual de emoción y agresividad. En su lugar, había una calma extraña. Mi intuición me advirtió que esa calma era una señal peligrosa. Necesito 2,000 pesos, dijo tan pronto como abrí la puerta. Y fue directo al grano, sin preámbulos ni explicaciones. La llevé a la sala. No podíamos discutir sobre dinero en medio de la noche. En la entrada de mi casa, Michelle se sentó en el sofá como si fuera su propio hogar. ¿Para qué necesitas 2,000 pesos?, pregunté mientras la observaba. Sus ojos comenzaron a moverse rápidamente, evitando mi mirada. No te preocupes por los detalles, es solo un gasto. Esa respuesta aumentó mi desconfianza. Como alguien con autorización de seguridad del gobierno, sabía que algo no estaba bien. Tengo que ser extremadamente cuidadosa con transacciones financieras poco claras. No puedo darte el dinero sin una explicación detallada. En ese momento, la expresión de Michelle cambió por completo, como si se le hubiera caído una máscara. ¿De verdad te has convertido en una persona fría? ¿No es así? ¿Es tu trabajo más importante que la familia? No pude evitar soltar una risa desdeñosa. ¿Dinero para fianzas a mitad de la noche? ¿Viajes a la comisaría? ¿Excusas interminables? ¿Qué parte de eso es familia? Un brillo peligroso apareció en los ojos de Michelle. Ah, claro, la hermanita perfecta no lo entendería. Nació con talento, nunca tuvo que luchar. Mi voz tembló. Las emociones que había reprimido durante años se desbordaron, como una presa rompiéndose. Mientras yo estudiaba en vacaciones, ¿qué hacías tú? Fiestas, peleas en bares. ¿Quién es la que no sabe luchar? Mi carrera no es suerte, es resultado de esfuerzo. Michelle se levantó de golpe, haciendo que un cojín del sofá cayera al suelo. Sí, claro, la hermana pequeña e inteligente siempre tiene razón, dijo, con una mezcla de sarcasmo y algo más. ¿Desesperación? ¿O tal vez un deseo de venganza? Sal, le dije con voz cansada. No puedo darte el dinero. No puedo involucrarme sin saber la razón. Te arrepentirás de esto, respondió, girándose hacia la puerta. Sus ojos se arremolinaron con una emoción oscura que nunca había visto antes. Me tomó 3 días entender el significado de sus palabras. Era un martes típico por la noche. Estaba comprando ingredientes para la cena en el supermercado, como siempre. Regresé a casa después de las 9 de la noche. Había estado fuera solo 1 hora, pero esa hora cambiaría mi vida. En el momento en que abrí la puerta principal, algo se sintió fuera de lugar. El aire era diferente, y la luz de la sala, que siempre debía estar apagada, estaba encendida. Desde que comencé a vivir en esta casa, nunca olvidé apagar la luz. Siempre he sido meticuloso al verificar todo antes de salir. Me moví en silencio hacia la sala. A primera vista, no había cambios importantes. La televisión de 65 pulgadas, las consolas de videojuegos, la computadora portátil costosa, todo estaba en su lugar habitual. Por un momento pensé que tal vez estaba siendo demasiado paranoico. Pero tan pronto como abrí la puerta de mi dormitorio, esa esperanza se desmoronó. Los cajones del escritorio, que siempre estaban perfectamente organizados, parecían haber sido golpeados por un tornado. Documentos importantes estaban regados por el suelo, y las cajas organizadoras habían sido forzadas violentamente. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras el pánico se apoderaba de mí. Un rayo de esperanza cruzó por mi mente: el modo Sentry de mi Tesla. El auto, estacionado en mi entrada, tenía cámaras que probablemente habían grabado todo. Con dedos temblorosos, saqué la unidad flash y la conecté a mi computadora. La pantalla mostró a una persona con una máscara, pero incluso con el rostro cubierto, esa silueta me resultaba demasiado familiar. Mientras observaba el video, mi corazón latía dolorosamente. No había duda, el video mostraba a Michelle entrando con seguridad a mi casa, aunque llevaba un cubrebocas.
Se lo quitó en algún momento mientras intentaba abrir la puerta del auto. Fue un intento torpe, como el de un ladrón aficionado. Era una realidad que no quería aceptar, pero en el fondo, siempre lo había sabido. Años de comportamiento destructivo finalmente habían llegado a mi santuario. Revisé 2 relojes de lujo para ver si tenían daños. Fue un golpe duro, pero lo que realmente me desgarró el corazón fue la pérdida de mi teclado mecánico personalizado. En ese teclado había vertido mi alma, los interruptores que elegí meticulosamente durante semanas, la pasión invertida en cada tecla. No era solo una máquina, era parte de mi identidad. Para mí Chelle, probablemente era solo un objeto más para vender. Esa realización me fracturó profundamente el corazón. Tomé mi teléfono, quería darle una última oportunidad, intentar hablar como adultos. Hablemos de cómo entraste a mi casa. Mi voz sonaba más tranquila de lo que esperaba. ¿De qué estás hablando?, respondió Michelle con su tono habitual, como si estuviera actuando. ¿Sospechas de tu propia hermana sin pruebas? La cámara del Tesla grabó todo, respondí, firme. En la grabación se ve claramente que olvidaste quitarte la mascarilla. Del otro lado del teléfono cayó un silencio pesado, seguido de una respuesta que no esperaba. Si me hubieras prestado esos 2,000 pesos, nada de esto habría pasado. Su tono desafiante destrozó algo dentro de mí, algo fundamental. ¿Usas eso como excusa para entrar a la casa de tu hermana y robar, a los 37 años? Mi voz se quebró sin querer. Es tu culpa, respondió Michelle, con un tono acusador que me dejó helado. ¿Ni siquiera intentas ayudar a tu hermana que está en problemas? Somos familia, por eso. Por eso, la interrumpí. ¿Eso justifica el robo? Estaba cansada de su lógica retorcida. Michelle comenzó a reír al otro lado de la línea. Su risa tenía un tono maníaco. Te doy 20 minutos, dije mirando el reloj. Si devuelves lo que robaste, no llamaré a la policía. La risa de Michelle se hizo aún más fuerte, maliciosa y atronadora, llena de arrogancia y esa irresponsabilidad tan característica de ella. No te atreverías, respondió. Somos familia, ¿verdad? No puedes llamar a la policía. Al final, simplemente aceptarás todo en silencio, como siempre lo has hecho. En ese momento, fue como si una niebla se disipara después de más de 30 años. Todo se volvió claro. Los recuerdos de toda una vida pasaron por mi mente como una presentación de diapositivas, sus excusas de la infancia, echándome la culpa, mi perdón incondicional. Ella había visto mi amabilidad como una debilidad, una oportunidad para aprovecharse, lo que ella llamaba mi indulgencia. La había llevado a continuar con sus acciones egoístas. La palabra, familia, tan sagrada para mí, se había convertido en sus manos en una simple tarjeta para salir de la cárcel gratis, un escudo conveniente para justificar todo. Tienes 20 minutos, repetí, mi voz más fría y decidida de lo que esperaba, sin un rastro de emoción. Mira el reloj. Si los objetos robados no están de regreso en 20 minutos, llamaré a la policía. Los lazos de sangre y el afecto familiar no tienen relación con esto. El segundero del reloj de pared marcaba el tiempo sin piedad, como una cuenta regresiva. El sonido era anormalmente claro en mis oídos. Cuando los 20 minutos se cumplieron, mis dedos temblaron, pero marqué el número de la policía con firmeza. Mi corazón latía con fuerza, rugiendo en mis oídos. Hola, me gustaría reportar un robo. Mi propia voz sonó como si viniera de una dimensión distante, mientras la realidad parecía desvanecerse. Sin embargo, las palabras continuaron fluyendo sorprendentemente claras. Las sirenas de la policía rompieron el silencio de la noche, acercándose poco a poco. Sentí que mi decisión se estaba convirtiendo en una realidad irreversible. Los oficiales de policía recolectaron las pruebas con una eficiencia profesional. Las imágenes definitivas capturadas por la cámara de seguridad de Tesla, el estado desolado de la habitación saqueada, una lista detallada de los objetos robados, todo acumulado como evidencia perfecta. Y como era de esperarse, la secuencia que había anticipado comenzó. El sonido de las puertas del infierno abriéndose resonó en la oscuridad de la noche. Más tarde, en la noche, recibí una llamada agitada de mi papá, desde el receptor, un rugido bestial, que nunca había escuchado antes, estalló. ¿Has perdido la cabeza? Entregar a tu propia hermana, tu propia sangre, a la policía, ¿qué has hecho? La voz de papá había perdido completamente cualquier control racional. ¿Qué he hecho?, respondí, mi voz siendo tragada por un torbellino de emociones. Y temblé. Michelle irrumpió en mi casa y robó mis pertenencias. ¿No es ella claramente la criminal aquí? Un crimen,
La risa desdeñosa de papá atravesó mi corazón como una espada despiadada. Eres el mayor traidor a esta familia por convertir una disputa familiar en un asunto policial. Desvergonzado. En el fondo, podía escuchar los sollozos de mamá. Su llanto sonaba como si hubiera cometido un pecado irrevocable e imperdonable. Si esta es tu elección final, la voz de mamá era tan fría y aguda como el hielo del invierno profundo. Nunca más te llames nuestra hija, ya no lo eres. En el momento en que escuché esa última declaración de repudio, extrañamente, una sensación de calma se instaló en mí, fue como si me hubiera liberado de años de opresión. Incluso sentí una extraña sensación de alivio. Qué interesante. Mi voz era sorprendentemente tranquila después de ofrecer perdón sin fin y comprensión a Michelle. Me renegaste solo porque elegí la justicia y la integridad. Justicia, integridad. Las palabras de papá atacaron como una serpiente venenosa. En el momento en que llamaste a la policía, ya no eras un Miller. Esta es mi última palabra. Papá, mis palabras, una súplica final, fueron cortadas. No vuelvas a llamarme papá nunca más. Ya no tienes padres ni hermanas. Simplemente desaparece. No vuelvas a mostrar tu cara. El sonido del teléfono colgando fue agudo, como un hacha enorme cortando los lazos de la familia en un corte rápido. Ese sonido probablemente quedará grabado en mi memoria por mucho tiempo. Inmediatamente después, las notificaciones de bloqueo en las redes sociales comenzaron a llegar en medio de la noche. Solo la fría luz azul de mi teléfono iluminaba la habitación. Tal vez este momento fue un destino inevitable. Durante años, mis padres habían elegido ponerse del lado de Michelle, no importa lo que haya hecho. 48 horas después del despojo, mi teléfono se llenó de iconos rojos que indicaban llamadas bloqueadas de mi casa familiar. Las fotos familiares en las redes sociales desaparecían una tras otra. Ver mi existencia siendo borrada sistemáticamente del mundo digital se sentía como algo salido de una película de ciencia ficción. En esa oscuridad, una luz inesperada brilló. ¿Alguna vez has considerado cuál es el orgullo de la familia Miller? La voz de mi abuelo paterno, George Miller, resonó en mi teléfono. Desde mis días de estudiante, mi abuelo había sido una figura única en la familia. Él tenía valores antiguos y le daba mucha importancia al honor de la familia. Su severidad había sido el centro de nuestro asombro cuando éramos niños. ¿No me vas a contar todo? La voz del abuelo, siempre digna, ahora sonaba más cálida. Le conté todo, desde las demandas de Michelle hasta las reacciones de mis padres, y a lo largo de mi relato, cada palabra parecía llevar el peso de la historia de la familia Miller. Nuestra familia tiene creencias que se han pasado de generación en generación. Después de un largo silencio, el abuelo empezó a hablar suavemente. Honestidad, integridad y, sobre todo, asumir la responsabilidad de las propias acciones. Tus padres y Michelle han pisoteado todo eso. Esa tarde, el abuelo tomó una decisión que sacudió a toda la familia. En presencia de un abogado, el testamento fue reescrito. Los derechos de herencia de mis padres y Michelle fueron completamente revocados. Y el patrimonio, valuado en millones de dólares, fue transferido a mí. La noticia del cambio de testamento causó un nuevo terremoto en una familia ya fracturada. Llegó de repente, como una bomba en medio de la noche. El llamado de mamá ya no estaba lleno de ira, sino que sonaba como un grito desesperado. ¿Por qué harías esto? Su voz sonaba como si estuviera completamente fuera de control. Nunca la había escuchado así antes. No estoy conforme con solo mandar a Michelle a la cárcel. Ahora también te estás quedando con nuestra jubilación, dijo, su tono lleno de ira. Esto no fue mi decisión, respondí, eligiendo mis palabras con cuidado, tratando de mantener la calma. Fue el juicio del abuelo. Mentiras. La voz de mamá se quebró. Manipulaste al abuelo. Qué astuta eres. Su acusación fue cortada a la mitad, y en el fondo se escuchaba la voz de papá. Ella está prácticamente muerta para nosotros. La división en la familia creció como un iceberg gigantesco. Las voces de condena se alzaron. Los hermanos de papá y las relaciones familiares se rompieron completamente. Mientras tanto, el juicio tomó un giro más complicado. El abogado de Michelle pidió una sentencia reducida, argumentando que su estado mental estaba comprometido. El abuelo apareció en la corte y dio un testimonio inesperado. La sala del tribunal quedó en silencio cuando George Miller se paró en el estrado. El aire se volvió tenso. Es difícil creer que tenía 86 años y estaba allí, tan digno. Me gustaría hablar sobre la historia de la familia Miller. Su voz llenó silenciosamente la sala del tribunal. Mi papá, incluso cuando perdió todo durante la Gran Depresión, nunca recurrió a la deshonestidad. Mi abuelo, durante la guerra,
Arriesgó su vida para defender la justicia. Hubo un momento de silencio. Sin embargo, el estado actual de la familia Miller está corrompido. Esta declaración provocó murmullos entre los espectadores. La indulgencia repetida de los padres ha despojado a Michelle de todo sentido de responsabilidad. Luego, el abuelo se volvió hacia mí. Abandonaron a su nieta, la única que intentó preservar el orgullo de la familia. La sala del tribunal estalló en ruido. Ni el fiscal ni el abogado defensor podrían haber previsto tal testimonio. Michelle estaba rígida como una estatua y de repente se levantó. Objeción, dijo. Y todos los ojos en la sala del tribunal se volvieron hacia ella. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Nunca me he hecho responsable de mi propia vida, dijo. La atmósfera en la sala cambió en un instante. Terminé con las mentiras, su voz tembló levemente. Esos 2,000 pesos eran por deudas de juego que tenía. Ya había cometido varios robos antes de entrar a la casa de mi hermana. Un grito de mi mamá se escuchó entre los espectadores. Papá se cubrió la cara con las manos. Siempre pensé que mi familia me protegería. Pero no me estaban protegiendo, solo me estaban arruinando, dijo Michelle. El fiscal y el abogado defensor se quedaron sin palabras por este giro inesperado de los acontecimientos. El juez frunció el ceño y solo el sonido de la taquígrafa rompió el silencio. Luego, Michelle se volvió hacia mí. Siempre tenías razón, pero no podíamos aceptar tu rectitud. La sala del tribunal quedó en un silencio inquietante. El abuelo agarró su bastón con fuerza. En ese momento, mamá se puso de pie de repente. No. Esta es nuestra responsabilidad, dijo, y su llanto se hizo eco en toda la sala del tribunal. Nosotros, los padres, nos equivocamos, agregó. La fiscalía pidió 3 años, pero la sentencia fue de 2 años con ejecución suspendida. Era domingo por la tarde, a las 2. El sonido del reloj viejo resonaba suavemente en el estudio del abuelo. Esa hora ahora se ha convertido en un ancla sólida en mi vida. La vida es irónica. Perder a mi familia para finalmente entender el verdadero significado de la familia. El caos del pasado se siente como una mentira lejana. Las solicitudes de rescate a medianoche y las excusas interminables ahora son solo historias del pasado. En su lugar, la rutina ha llegado, trayendo una brillantez inesperada. La responsabilidad de liderar un proyecto de comunicación satelital conlleva un peso orgulloso diferente al de las cargas del pasado. Las viejas fotos alineadas en el estudio del abuelo parecían contar una historia de otra época. Una familia sonriente, hermanas inocentes. En ese entonces, todos éramos puros, dice el abuelo, mientras hojeo el álbum. Puedo sentir el peso de los años. No temas al cambio, me decía el abuelo, con su sabiduría profunda, pero nunca dejes de lado tus valores fundamentales. De vez en cuando recibo cartas de Michelle. Mi nombre está escrito con tinta negra en un sobre blanco. Las cartas sin abrir esperan en el cajón de mi escritorio hasta que llegue el momento de abrirlas. De vez en cuando también me llegan noticias de mis padres, fragmentos de conversaciones escuchadas, la jubilación anticipada de papá, las actividades voluntarias de mamá. Probablemente todos están tratando de curar sus heridas a su manera. Las tardes pasadas en la cabaña del abuelo me enseñaron la forma de una nueva familia. Los lazos de sangre pueden ser el destino, pero los verdaderos lazos se pueden elegir. Son relaciones donde los valores se comparten y cada persona eleva a la otra. El nuevo teclado que hice para reemplazar el robado resultó ser una obra maestra inesperada. A veces la pérdida se convierte en la semilla de la creación. Esto se aplica no solo a los objetos, sino también a las relaciones. Si hubiera hecho una opción diferente, a veces me pasa ese pensamiento por las noches. Pero una verdad dolorosa es mucho más valiosa que una pieza falsa. La posibilidad de la rehabilitación de Michelle es un futuro incierto, pero si llega a suceder, me gustaría construir una relación con sana distancia esta vez. Tal vez la gente necesita perderlo todo a veces para entender lo que realmente importa. He elegido el camino de la verdad. Puede ser solitario, pero es un camino en el que puedo dejar huellas firmes. Ahí es donde encuentro una nueva forma de felicidad.